Voy a volver a comenzar. Disculpen porque se me olvidó la grabación y así le queda para todos. Retomo. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que ustedes definían un problema de gobernanza. En el problema de gobernanza tienen que tener una visión, una estrategia pues, de la gobernanza. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere lograr con esa gobernanza y relacionarla con alguna meta del negocio que le importe a la organización? Luego, ¿quiénes están comprometidos? ¿Qué cosas están involucradas en la gobernanza? Como son las personas, los procesos, la política y la tecnología. Las personas, pues, ¿quién hace qué? Los procesos, qué se hace y en dónde se hace, las políticas, esto se debe hacer de esta manera y las reglas y las normas y las tecnologías que apoyarían esa gobernanza. Todo relacionado con quién, con los datos, con el ciclo de vida del dato, con todo lo que tenga que ver con el dato. En centros, distintas, como el dato puede estar soportado de distintas maneras con distintas arquitecturas. Entonces, en la primera sesión hicimos las tareas 1 y 2, se describió el problema, el caso de estudio y se hizo el esquema y el modelo de madurez. Luego, en la sesión 2, hicimos la tarea 3, la 4 y la 5, que era la clasificación de los datos, el ciclo de vida del dato y los roles y responsabilidades en la gobernanza, que es la matriz RACI. En esta sesión se va a definir vocabulario del negocio, un inicio de lo que es el vocabulario de negocio, como decir, ajá, cuáles son los conceptos que se manejan y cuál es su significado para que entonces sea eso, por lo menos unas 6, 7 conceptos que maneja el dominio del problema que se está planteando, ¿ok? Establecer las reglas y políticas de gobernanza de datos, que es un poco con el ciclo de vida y todo eso, y la hoja de ruta, que es establecer cómo se podría implementar eso. Entonces, aquí hay pasos de cómo hacer, generalmente, ¿qué es lo que se va a conseguir? Se va a hacer un catálogo de datos para decir, ok, estos datos son los que son importantes para este problema y cómo se van a hacer. Entonces, se definen las necesidades de las organizacionales, se crea un criterio de evaluación, que el CMM que ustedes hicieron, se entendieron, aquí se catálogo de datos y proveedores, que ustedes están entendiendo los datos que son y quiénes son los dueños y quiénes son, ¿ok? Y esto es en caso de que sea. Entonces, aquí se muestra unas maneras de cómo definir las necesidades organizacionales y cómo sería muy bonito que se pudiera presentar así el caso de negocio, ¿ves? Donde dice, ok, la visión estratégica, cuáles son, lo que apoya la gobernanza, lo que se quiere conseguir, los datos que identifican todo eso, con qué se va a hacer un artefacto. Aquí se pone en catálogo, maestro de datos, metadatos, dependiendo de la necesidad, son las tecnologías que lo apoyan. Y esa tecnología, ¿qué parte de la gobernanza lo apoya? ¿Ok? Entonces ahí está el modelo de madurez, las personas, los procesos, las políticas, que por ejemplo en este caso, aquí dictan una cantidad de, si hay definidas o no, esto es para los niveles, los esquemas de clasificación de los datos que ya lo hicieron en la sesión pasada, el ciclo de vida de los datos que ya más o menos lo plantearon en la sesión pasada, y todo esto lo plantearon ya con la matriz RACI. En esto fue que quedamos la parte. Entonces, ¿qué reglas y políticas van a hacer? Ok, ¿qué reglas se establecen con respecto a los datos que se van a manejar y que van a ayudar a resolver, que son importantes para resolver el problema que están planteando? Entonces, pueden ser reglas de integridad de los datos, integridad sea que estén completos, que sean conocidos, que tengan un dueño, todas esas cosas. La de la ingesta de datos es cómo adquieren esos datos. Las de seguridad de acceso, de privacidad, seguridad y calidad, y mantenimiento y retención con respecto a los datos, que tiene que ver todo con el ciclo de vida. ¿Okay? Entonces aquí se muestra lo que es un catálogo de datos, cómo son los datos maestros y soluciones tecnológicas. Esas soluciones tecnológicas las revisamos en la vez pasada de cómo es. ¿Ok? Aquí están los aspectos generales de la evaluación, que ya lo vimos la vez pasada. Y entonces, ubicándonos acá, ¿no? En este espacio, ubicándonos acá, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy van a hacer las últimas partes que tienen, ¿ok? Hay una parte que ustedes, una lectura que deberían revisar,
que es la parte de la data y el análisis de datos, cómo la gobernanza de datos influye en eso, ¿no? No sé si tienen dudas o algo así de eso. Nadie, no hay dudas, porque aplicar sea, todo yo lo que... creo que sí, pero quizá falta personalidad. Ah, no. Ajá, ¿y qué, con respecto a qué cosa? O sea, con la última parte yo creo que igual podríamos hacer un repaso general como lo hemos hecho en las dos sesiones anteriores, una pasada rápida como de... Ah, ¿lo vemos? Vamos a ver. Claro, Ajá. En la parte de gobernanza de datos, Big Data y claro, ciencia de datos. Esta, ¿cierto, verdad? exacto. Sí, Ujú. Déjenme compartirles aquí. Vamos a mirar aquí. Ajá, ¿de qué se trata esto? Aquí se trata de ver cómo están viendo todos, ¿verdad? sí. Sí, Perfecto. profe, se ve. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve la gobernanza con respecto a Big Data y la ciencia de los datos? Todo lo que es la analítica y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos datos que están crudos, datos en un contexto, datos con contexto en el negocio y la función y entendimiento de las interrogantes, que es contexto de negocio, función, información relacionada, ¿ok? Entonces, todo lo que es inteligencia de negocio es el presente y con los datos pasados uno hace, pero cuando es la análisis prescriptivo, proyectivo, es el futuro y a través del Big Data que hace todo lo que es la predicción de qué podría pasar con respecto a una cantidad de datos que se tienen que están ocurriendo, ¿ok? Entonces, cuando se hace innovación, ¿qué pasa? El diagrama de contexto DAMA es una estructura que nos ayuda a establecer como un marco de trabajo para poder hacer la gobernanza de datos en cada una de las áreas. Está la arquitectura y está aquí el Big Data y ciencia de datos. Ya vimos en la clase pasada la gobernanza, con respecto a la gobernanza. Entonces, con respecto a la ciencia de datos y Big Data, ¿qué hace? Él dice, ok, él tiene que gobernar tanto en la recolección de los datos como en el análisis y visualización de diferentes tipos de datos para que ellos van a, o sea, se quiere hacer una predicción, pero entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Ah, ok. Se descubren relaciones entre los datos y el negocio, soportar la integración iterativa de fuentes. O sea, cada vez que se agregan nuevas fuentes que estén gobernados, que estén consolidados con lo que ya existe para que no se... Y además, cómo descubrir y analizar nuevos factores que podrían afectar a la empresa y publicar datos usando técnicas de visualización. O sea, esto ocurre todo lo que es en Big Data y ciencia de datos. Pero entonces, ¿qué se toma en cuenta para la gobernanza? Ah, ok. Se hacen igual actividades que tienen unas entradas y unas salidas. Las actividades que hay son definir estrategia de Big Data y necesidad de negocio, escoger cuáles son las fuentes de datos, adquirir e ingerir fuentes de datos, desarrollar hipótesis y métodos, integrar. Entonces, cada una de estas actividades que se lleva a cabo en estas áreas de Big Data y ciencia de datos, la gobernanza de datos está involucrada en esas actividades. Entonces, tiene como entradas, va a tener que tomar en cuenta la estrategia de negocio y las metas, un árbol de decisiones para ver qué se quiere, qué hay que hacer, estándares de tecnología de información y fuentes de datos. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque todo eso viene para los datos, que hay que tener en cuenta que sean seguros, que sean... Y la salida, entonces va a entregar una estrategia y unos estándares para Big Data, un plan de abastecimiento de datos. Cada vez que se van a guardar los datos, tienen que estar asegurados, completos, todos esos estándares de calidad. Y entonces hay visión de datos y renombramiento. Entonces, ¿quiénes son los proveedores, los participantes y los consumidores? ¿Ok? Todos los actores que están involucrados en esta área de gobernanza. Y existen técnicas, herramientas y métricas que nos permiten medir. Entonces, en cada una de las actividades de planificación, control y desarrollo. ¿Okay?
en técnicas como el matching de datos, técnicas de aprendizaje de máquina y aprendizaje supervisado avanzado. O sea, todas las técnicas que se usan, que son todo esto de machine learning, todas esas cosas, y qué herramientas se usan para esto. Entonces, se establecen principios, que es lo que ya hablamos, de fuentes de datos que estén enriquecidos, que haya alineación con la información que se tiene, que la entrega sea eh, este, mm, eh, con una información que sea consistente y que de manera que la presentación de los resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que es ciencia de datos, que ya para ustedes esto es creo que ya es lo que han venido bien, lo que han visto hasta ahora de lo que es definir las necesidades del negocio, escoger las fuentes de datos, adquirir e ingerir los datos, desarrollar métodos de ciencia de datos, integrar con lo que se tiene, explorar datos usando modelos y desplegar y monitorear y vuelve a empezar a hacer, ¿no? Porque es todo lo que hace. Entonces, hay varios desafíos. Uno, el de almacenamiento de datos, cómo se guardan, cómo se tienen y cómo han ido evolucionando a través de lo que cuando se toma en cuenta la velocidad, la variedad, la veracidad de los datos que tienen aquí de acuerdo a su volumen, ¿no? Entonces, inicialmente era con el Data Warehouse, después empezó la Web 2.0 y ahora se habla de Internet de las Cosas, donde hay cantidad de información que es una cantidad impresionante. Entonces, está lo que es el Data Warehouse y lo que son las arquitecturas de Big Data que se proponen y las fuentes de datos que se tienen. Pueden ser datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados, que son distintas fuentes de datos que vengan de, por ejemplo, de IoT, generalmente son no estructurados, que son todas esas herramientas que se utilizan, y redes sociales, PDN. Entonces hay unos que son estructurados, los que vienen de los ERP, que están en base de datos relacionales, base de datos grafos, pero están establecidas, pero hay otros que no, como son imágenes y todas esas cosas. Entonces hay distintas arquitecturas, como el Data Lake, que ayuda a definir cómo se tienen y el Machine Learning, que son herramientas de aprendizaje supervisado, no supervisado, que son herramientas que permiten definir y modelar lo que está pasando desde los datos. Entonces, el análisis de sentimiento a través de los textos, de la parte de texto, que es como desde el análisis de texto y de contenido se define qué es lo que cuál es la tendencia que pueden tener algunos datos, texto que se tienen. ¿Okay? Y la minería de datos, que es más conocida, que es cómo los datos estudiados van a proporcionar unas distintas clasificaciones. Entonces, las actividades que se hacen con respecto a la gobernanza es que hay que definir la estrategia de Big Data y las necesidades de negocio. Hay que saber cómo establecerlo. Entonces, en ese momento también hay que tener en cuenta los problemas que se van a resolver, las fuentes de datos que se usan, la oportunidad de alcance y el impacto con respecto a los otros datos que existen y los datos que se van a modelar. Entonces, ¿cómo seleccionar la fuente de datos? Entonces, cada una de estas actividades está soportada por la gobernanza de datos, ¿no? Entonces, hay que tener cuál es el origen, los riesgos asociados a la fuente de datos que vayan a traer y con respecto a cómo se pueden tratar. Puede ser que yo me traiga un dato y lo puedo manipular, pero hay un nivel de confidencialidad que yo tengo que manejar y tengo que tomar en cuenta. Entonces, todo eso lo tiene que ver con la fuente de datos. Igualito cuando se adquiere y se ingieren fuentes de datos que vienen. Hay un catálogo, generalmente, para poder hacer gobernanza, lo primero que tiene que hacer es decir, ok, ¿qué datos están? ¿Quiénes lo manejan? ¿Cómo se hace? Y generalmente eso es donde se pone en un catálogo. Por eso es que siempre las primeras soluciones tecnológicas son catálogo de datos. Tenemos que ordenar esto, ¿ok? Y ese catálogo de datos lo consultan todos los que están involucrados en el intercambio de datos, todos los modelos que se tengan, inclusive hasta con lo que tenga que ver con toda la parte de seguridad, ¿ok? Y entonces, cuando se hacen las hipótesis y los futuros modelos, hay que tomarlos en cuenta para ver la calidad de los datos que tiene, y dependiendo de la calidad de los datos, pues los modelos son más confiables o no, ¿ok? Entonces hay que tener esas suposiciones y saber que los datos siempre van a depender, el modelo depende de los datos que esté analizando y cómo se estén analizando. Entonces,
cómo se integran y cómo se alinean esos datos, todas las metodologías. Entonces, todas estas son las actividades que se realizan, fíjense, gobernanza de datos y lo que hemos venido haciendo desde allá y cómo agruparlo. Entonces, cómo tener en cuenta que si nosotros tenemos unas políticas definidas de cómo hacer todo eso, estas actividades se realizan de una manera estructurada para que puedan tener. Entonces, cómo o sea, que en las actividades de explorar datos, usando modelos, ¿qué cosa hay que tomar en cuenta? Bueno, cuando se está poblando el modelo predictivo, hay que ver la calidad de los datos y la integración y cómo es el flujo de datos. Para cuando se entrene el modelo, qué datos se tienen para evitar sesgo de los datos y y de identificar valores atípicos o anomalías. Puede ser que tenga datos que lo que hacen es que producen sesgo y el modelo que está haciendo no es un modelo objetivo, si se quiere, porque en la parte de evaluación de modelo, la ética y la seguridad, el sesgo también. Y en la visualización de datos, ¿cuál es el propósito? Si es contar historia de los datos, cómo cuenta la historia, cuál es el propósito de ese modelo y qué parámetros de visualización son compatibles con las historias del modelo que está contando. ¿Okay? Y luego en el despliegue y el monitoreo, entonces hay software que tiene aquí para que cuando el modelo cuente lo que está contando y diga lo que va a hacer, la historia, la idea y los hallazgos sean adecuados y realmente para lo que se le está utilizando. Igual con las fuentes de datos adicionales. Entonces, en todo eso, por eso hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas para poder, que la gobernanza tiene que ver con todo este tipo de actividades que se hacen en la analítica y en el análisis de grandes datos y todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Existen herramientas que permiten ayudar con lo que es la analítica que soporta y que también la gobernanza tiene que ver con eso, para saber qué es lo que tiene. Entonces, son tecnologías como si usas procesamiento paralelo masivo, que es MPP, que es una plataforma para distribuir la carga de datos en varios servidores, procesamiento paralelo, y los datos están particionados. Entonces, ¿cómo están particionados y cómo se hace? Base de datos distribuidas basadas en archivos, como por ejemplo Hadoop, que almacena grandes cantidades de datos en diferentes formatos y él integra. Y ahí adentro, cuando se hace integración y todo eso, se hace gobernanza. ¿Ok? Está también herramientas de visualización de datos, que son todas estas herramientas. Aquí les listo 4, pero hay varias herramientas, dependiendo de para qué se usan. Y las técnicas que tiene, ¿no? Que si es el modelo predictivo y qué tipo de técnicas utilizan para hacer el modelo analítico y de Big Data, ¿ok? Para diferentes fuentes, comprender cómo se vinculan los datos entre conjuntos de datos. Todo esto tiene que estar gobernado para que esas fuentes de datos sean confiables, para que existan los metadatos suficientes y que permitan decidir y tomar decisiones y usarlo de manera confiable para que sean de calidad, para que cuando se integren se puedan integrar con unas normas que están establecidas porque están documentadas en los metadatos y en el catálogo de datos, cómo se usan, quiénes lo usan y quiénes son los dueños. ¿Okay? Y cuando hay alineación con la estrategia, entonces el ciclo de vida, los metadatos, la calidad, la adquisición, todo esto que listo acá, gobierno de datos, es lo que tiene que ver con la alineación con la estrategia. ¿Okay? Entonces, hay que también evaluar los riesgos que pueden ocurrir allí. Esos riesgos son riesgos de relevancia comercial, ¿no? Si los casos de uso corresponden al negocio, a la empresa, y que tengan un peso en él, si están disponibles para hacer y tomar esas decisiones de gobernanza, si lo quieren hacer a largo plazo, si están comprometidos, ¿no? Y si existen todas las personas preparadas para hacerlo, y si no, habría que hacer un programa de cómo entrenar en la gobernanza, ¿no? Y qué tan viable económicamente, y siempre se empieza con un prototipo, un caso de uso, ¿ok? Y establecer igualito, cambio cultural en cada una de las áreas. Están, por ejemplo, aquí en el caso de analítica y de datos, hay roles que son importantes
para la parte de gobernanza, que es con quien se tiene que relacionar, como es el arquitecto de Big Data, el de ingestión, el especialista en metadatos, el líder de diseño analítico y el científico de los datos, que tienen que intervenir allí junto con la gente de gobernanza. Pueden inclusive hacer roles paralelos, ¿ok? Entonces, existen controles técnicos en las fuentes de datos. Aquí se repite un poco eso, que es cómo va a hacer la visión de los datos y hay que tomarlo en cuenta. Qué publicar, a quién, cómo y cuándo, hacer el enriquecimiento, los metadatos y el intercambio y la fuente de datos. Siempre están incluidos allí. La fuente de datos, que es donde yo lo estoy tomando, cómo lo tengo que tomar y qué tan seguro y qué tan fiables son. El intercambio de datos, cómo lo integro si lo tengo que hacer. Metadatos, cómo documento, quién hace qué. Y el enriquecimiento es, se tomaron esos datos y cambiaron y crearon un nuevo modelo, entonces hay que documentarlo y crearlo de nuevo. Y el acceso, que quién lo puede ver, quién puede publicar qué, cómo y cuándo. ¿Ok? Y entonces, bueno, la gestión de mecanismos de visualización, que también igual entonces se verifica quién puede ver qué. Y cómo son los estándares de visualización. La seguridad, los metadatos, y aquí se explica en métricas, se dan aquí, esto lo estoy pasando rápido porque aquí se dan como qué calidad hay que tomar en cuenta, es como una manera, una guía, pues, de estándares de eso, que son métricas, eso están en el DAMA, está, y esto en la aprendizaje de historias, métricas de carga y lectura, métricas de... ¿Cómo esto lo podemos medir? Para decir, mira, sí nos está dando resultado de esta gobernanza. ¿Ok? Porque lo podemos medir, son más accesibles, tienen una frecuencia de acceso de tanto, lo usan más personas, entonces por eso permanece. Qué tan bien cuenta la historia, o sea, que dice, mira, esto reducción de costos se hizo de esta manera o cosas así, ¿ok? Y eso hasta ahí. Entonces, esto con respecto a lo que es la analítica. No sé si tienen aquí consulta. Fíjense que se repite como el esquema para cada una de las áreas dependiendo del problema que tienen, porque es como que si tengamos, o sea, es que tenemos un estándar que es el DAMA y esa estructura es la que nos ayuda a guiar. Y esas actividades están detalladas de los pasos que hay que seguir y las cosas que hay que tomar en cuenta en todo esto que les acabo de mostrar. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Una pregunta, y espero no me dar la pata. El framework es súper exhaustivo, pero la verdad es que es un poco, ¿cómo lo diría? No sé, utópico o poco práctico. Esa es mi impresión, perdón si estoy diciendo algo que no indebido. Al igual, por ejemplo, cuando yo trabajo en arquitectura, y está el framework el TOGAF o el SACMAN, que también el SACMAN se menciona en DAMA. La verdad, no sé, quizá alguna empresa americana que pertenezca al ámbito gubernamental la utiliza, o en la industria aeronáutica, pero no sé, empresas en el ámbito que yo conozco, que es España y Latinoamérica, de telecomunicaciones y de banca, la verdad es que no lo usa nadie, porque es muy... ¿Cuál? Ni SACMAN ni TOGAF, No, no se usa. Precisamente el DAMA salió como una manera general de poder mirar y hay para cada uno de los casos, ¿ok? Aquí estamos viendo el de ciencia de datos porque es el tema, ¿no? Pero también hay para arquitectura y que es muy exhaustivo, pero no quiere decir que lo tienes que hacer todo. Tú adaptas, cuando tú estás revisando un problema, tú tienes que acotar. Siempre DAMA se va a ver muy grande, pero tú siempre tienes que hacer un caso de negocio, que lo llaman ellos caso de negocio. ¿Por qué? Porque Vale. siempre te dice que el programa, la gobernanza de datos es para toda la organización, pero siempre es iterativa. Entonces tú haces un caso que en este momento es necesario y se le ve la ganancia.
Luego, Vale. haces otro caso y a medida que va cambiando, tú vas agregando tu caso y entonces lo vas haciendo y lo adaptas a tu caso, porque realmente tiene muchas cosas que toma en cuenta, pero tú lo vas a adaptar a lo que tú necesitas. Eso es lo que más o menos Sí, es ver con el caso que es estamos haciendo acá. claro. Sí, no, otra vez, porque yo trabajo en informática, pero no trabajo en datos, con lo cual no puedo hablar de Dama con mucha base práctica. Pero, por ejemplo, Dama menciona TOGAF, Dama menciona SACMAN. SACMAN no se usa porque es tremendamente complejo. Y Dama, por lo que yo me he ido un poco interiorizando de la documentación que he ido pudiendo mirar, también es extremadamente minucioso. O sea, cuando tú te metes en cualquiera uno de los ámbitos, no sé, data architecture o, no sé, data operations management, es muy exhaustivo. O sea, es realmente, o sea, hay muchos perfiles involucrados, muchas actividades. Mi pregunta es, ¿hay alguna simplificación de Dama que sea más práctico o eso es a través de los casos de uso donde tú tienes que mirar el framework y seleccionar lo que a ti te sirve? Así es. Es así. Inclusive, Dama no te dice que uses tales y tales, dice existen, pero no se casa con ninguna, si tú tienes un método que tú analizas tus datos, tú lo puedes usar. O sea, Dama no es como decir tienes que usar este y este y este. Dama te permite adaptar a las necesidades que tienes. Te da una guía como para que cumplas unos pasos y tengas, como decir, una estructura, un esquema que puedas seguir para tú resolver tu problema. Esa es la idea de Dama. Vale, vale. Que si es aquí, te da para que contemples. Algunas veces sacrificas, ¿no? O sea, de un proceso, por ejemplo, de Data Operations Management que tiene un montón de subprocesos. Muchas veces sacrificas algunos subprocesos, ¿no? Tienes que acotar, para implementar. Porque si no, no tiene sentido. No terminas nunca ni sacas nada. Por eso es que ellos insisten tanto en caso de negocio y por eso es que les insistí y lo estamos haciendo precisamente de esa manera. Siempre tú lo haces con un caso de negocio que sabes que vas a obtener una solución, pero sabes que tienes que tener en cuenta unos pasos mínimos, que es lo que se ve ahí en lo que es gobernanza. Perfecto. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, bueno, vamos ahora a hacer ya la última parte, ¿no? Déjenme crearles aquí los grupos. Voy a crear 4 salas. Permito que los participantes seleccionen la sala de manera que entonces hay 4 salas y ustedes ya están abiertas y ustedes entran a la sala. Si salen y entran, no hay problema para que yo los tenga que estar incluyendo en cada sala, ¿ok? Entonces, para hoy ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Igual, están en cada una de las salas y yo voy entrando y saliendo a cada una de las salas dependiendo de si requieren alguna aclaratoria o ver si hay alguna duda con respecto a lo que están haciendo. Con respecto al vocabulario, es como listar. El vocabulario, ¿por qué? Porque permite que el negocio, la gente del negocio y la gente de TI y todos los involucrados manejen el mismo vocabulario. Para eso se usan mucho las ontologías. Hay una herramienta que se llama Protégé, pero no se las quise agregar aquí porque creo que no nos va a dar tiempo, de cómo crear un vocabulario y trabaja con lógica de predicado de primer orden. Pero eso es prácticamente un curso adicional de lo que es cómo crear vocabulario y eso, que es las famosas tecnologías semánticas que están ahora en boga para todo lo que es las bases de datos grafos y cómo los grafos y grafos de conocimiento de las organizaciones, pero es todo un tema que es adicional. Entonces, por el momento con la gobernanza de datos estamos bien. ¿Ya todos se fueron?
Perfecto. Nos vemos entonces en un momento en la sala. Yo voy a pausar la grabación y después nos reunimos media hora antes para que muestren cada uno de los grupos lo que están haciendo. Adelante. Ya, perfecto. Entonces, nosotros el grupo 1, ya ahí estamos presentando. Bien rápido lo que está en nuestro caso al final, vuelvo a recordar, en nuestro caso el tema del pago de incentivos ejecutivos con lo que se llama hoy en día goles, en el cual hicimos una pequeña definición de vocabulario del negocio, con ejecutivo, gol, premio a pagar, productos medibles, productos válidos. Estos son como los principales términos que consideramos relevantes para esto. Sí, hay más términos relevantes, pero estos son como los que abarcan más, claro. Por ejemplo, productos medibles incluye todos los productos que entran dentro de la medición, a diferencia de poner así como crédito hipotecario, crédito de consumo, abarcamos todos con este concepto. Excelente. Yendo a la siguiente hoja, está ahí Vicente, si lo puedes cambiar, no sé si lo está. ¿Aló? ¿Vicente? Vicente, ¿Vicente? ¿Aló? Sí, Voy. Me pegó el... Ahí sí. sí, vale. Tranqui. Ya, buenísimo. Ahí establecer reglas y políticas de gobernanza de datos. Ahí estuvimos viendo los diferentes principios que hay con las descripciones y vimos algunos de los que fueron los más relevantes para nosotros. Tema de responsabilidad, asignación final de incentivo, al final consideramos que es top 3 probablemente de los más importantes. Otra cosa que específicamente para nuestro consideramos que era tremendamente importante es la auditoría, ya que el tema de incentivos es un tema súper sensible en muchos sentidos, en tema de información, en términos de pagos, en muchos términos. Obviamente tiene que existir una auditoría constante, pusimos revisión mensual, podríamos detallar más este proceso, de hecho. Vamos a ir de la mano con la debida diligencia, informar de forma oportuna para evitar pérdida de información en caso de que exista cualquier tipo de problema. Y otro punto importante es el tema de la operación continua, monitoreo continuo de la actualización de los datos, es decir, si por ejemplo un día tenemos una caída de información por X razón, tenemos que ser capaces de tener ver este error y poder trabajar acorde a las necesidades de la situación. Excelente, muy bien. Ahí siguiente... ¿Cómo? Es adecuado al caso porque es auditoría, porque es banco, es seguridad, es excelente, muy bien. O sea, son Exacto. normas importantes para el caso, ¿verdad? Claro, totalmente. Ahí nuevamente, Vicente, si puedes avanzar un poco, creo que se trancó de nuevo. Pero ahí, buenísimo. Ahí lo que hicimos fue una hoja de ruta. Esta es una hoja de ruta que de hecho ocupamos dentro de nuestro negocio. Hacemos un levantamiento de casos de uso, priorizamos casos y validación. Bueno, este es un flujo que finalmente terminamos con la explotabilidad del dato, en el cual tenemos ya un dato óptimo para poder llevarlo a lo que sería el tema del pago de incentivos. Y hay hartos puntos muy importantes como por ejemplo la calidad del dato, seguridad y sensibilidad del dato, entre de hecho hartos pasos más, pero por ejemplo esos dos puntos en específico, considerando el caso de uso que estamos viendo, son súper relevantes. Muy bien. Eso es más que nada por nuestra parte. Ahí cedo la palabra al siguiente y muchas gracias. Perfecto. Siguiente grupo. Nosotros. Ya nosotros estamos... ¿se ve, cierto? Sí. Ya nosotros empezamos a definir vocabulario, primero empezamos a lanzar con las palabras que más suban, por ejemplo, como accuracy,
que nuestra empresa es la del el tema de los de inteligencia artificial, pero igual hay contacto con gente que no tiene idea de esto sobre temas como informáticos, así que igual también definimos como datos básicos Perfecto. de acuerdo a esta información. Ujú, ujú. También Negocio, empezamos tema para, tecnológico, ajá. también vimos el tema de las políticas, Las de las reglas, políticas las Ujú. definimos, las tareas que vamos a realizar para cada una de ellas. y acá también como estamos viendo, asignarle importancia a cada una de estas. Por ejemplo, en nuestro caso, que es como de harta data, de inteligencia artificial, como el tema de la integración y de la calidad de la data serían como las más importantes para el tema de nosotros. Así que ahí le vamos a poner harto énfasis a estos temas, Tema. ver cuáles son los involucrados también, las tareas a realizar. Ujú. Y por último estamos ya en la hoja de ruta, pero no alcanzamos a avanzar mucho. Sí. Vemos como el tiempo definido, cuál es el plazo de la hoja de ruta, pero más que nada en eso quedamos. Perfecto. Ujú. Bien. Siguiente grupo. Siguiente, el de la sala 3, ¿verdad? Nosotros, bueno, nosotros partimos definiendo el vocabulario de los negocios. Ujú. Entre ellos hablamos de las 4 áreas que están involucradas en esta como gestión de datos que tiene WOM, que son SAC, obra civil, implementación, performance, y definimos cada una de Excelente. las cuatro áreas Ujú. y qué hace cada una. Entre el de firmar los contratos, de construcción de obras civiles y eléctricas, entre equipamiento celular de la red y revisar qué sitio está operativo. Que básicamente son como los pasos después de adquirir un sitio, que también está definido acá, y los estados que esto tiene, que Ujú. son cuando ya está lista la firma para construir el sitio, listo para construcción, para implementar, o si el sitio resta conectado. Que Ujú. son estas 4 áreas las que tienen como problemas de la comunicación entre ellas, que es lo que estamos Para tener un intentando ver vocabulario. nosotros. Genial. Sí. Ujú. Nosotros las reglas nos fijamos más que nada en cuáles son como los responsables de definir estas reglas y de que esto se vaya incumpliendo igual con las políticas. Y especialmente nos fijamos que en el área de mantenimiento y retención de los datos no hay ningún Política. ente dentro, no hay ninguna política dentro de esta área que cumpla con esa función. De hecho, por eso mismo vamos a buscar nosotros tratar de definirla o buscar algún ente que pueda encargarse de esto. No, y puede ser que lo consulten, porque así con esto pueden definir algunas políticas que les ayuden a después a verificar todo. Perfecto. Ujú. Y por último, nuestra hoja de ruta, que fue, bueno, primero identificar dónde ocurre el problema, que tenemos claro cuál es el problema, pero hay que identificar bien en dónde ocurre dentro de estas 4 áreas que definimos antes. Ujú. Buscaríamos primero las soluciones tecnológicas que se ofrecen dentro de la guía y la que, viendo todas las características que estas tienen, elegimos la plataforma Geria, por lo cual deberíamos elegir un responsable que mantenga como la integridad de estos datos y difundir el mensaje dentro de la empresa que se usa esta plataforma para crear un programa de aprendizaje y que haya gente especializada en el uso de esta plataforma. Y Ujú. que al final habría una evaluación sobre cómo fue la implementación de este sistema para saber si es que ayudó o no a solucionar el problema que nosotros teníamos al comienzo. Y recuerden que no es solamente la plataforma, sino el programa de gobernanza. Ojo, hay que hacer el seguimiento. Y entonces, si se establecieron las normas, si hay responsable, si realmente está dando el resultado que se propone, ¿ok? El seguimiento no solamente de una plataforma, sino que la gobernanza también. O sea, la gobernanza no es Ya, solo sí. la plataforma, sino todo, ¿ok? Ojo. Ujú, muy bien, muy bien. Siguiente grupo. Vale, nosotros somos el grupo 4, Ujú. nuestra problemática es una empresa de telecomunicaciones que está en proceso de fusión, por lo que partimos definiendo algunos conceptos del negocio, si bien no nos enfocamos en definirlo ahora, sino que eso va a estar para el informe final. Tratamos de definir también quién va a ser ese responsable de cada concepto de negocio. Ahí pueden ver las distintas áreas que van a interactuar. Nos quedamos un poquito pegados en las políticas pa- para este gobierno de datos, pero ahí creo que Pablo ahí me podría complementar, ¿eh? Don Pablo, o Franco, Sí, o... no, sí, sí. Perfecto.
Vale. Sí, como comentaba Nicolás, nos costó un poco entender hasta qué nivel de detalle teníamos que llegar, porque primero que hay varios ámbitos de gobierno, por ejemplo, no sé, seguridad, operación, arquitectura. Y bueno, y claro, por el tiempo disponible, pues no entendíamos bien cuál era el nivel de detalle. Bueno, calidad es otro ámbito muy importante. En particular para nuestro caso de uso, es la fusión de dos empresas. El tema de gestión de la calidad del dato suele ser uno de los más importantes. Y bueno, además de calidad, también la arquitectura y la integración. Exacto, exacto. sí, Es bastante sí, responsable, creo. arquitectura. Sí, lo que pasa es que arquitectura, una vez te pones de acuerdo, que bueno, evidentemente no es trivial, pero ayudados por un modelo canónico es algo que se puede manejar en un tiempo decente. Pero el tema de calidad siempre es un temazo. Bueno, al menos yo estuve en otra fusión antes, por eso. Y claro, o sea, no sabíamos hasta qué nivel de detalle hay que llegar en la descripción que tenemos que hacer para este trabajo de las políticas en cada uno de los ámbitos. Pero aunque no lo hemos plasmado, porque hemos estado bastante tiempo discutiendo eso, sí que nos ha quedado claro qué es por dónde tenemos que avanzar. Así que es algo que vamos a No tiene que continuar, ser un evidentemente, después de la clase. nivel de mucho detalle, sino como decir, Sí. en distintos niveles, Mira. como plantear unas políticas, más o menos. Exacto. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Sí. esta es la última sesión. Excelente, ya todos tienen por lo menos un esqueleto, un esquema del trabajo. Para el siguiente sábado se abre durante todo el día, desde las 12:05 hasta el otro día, antes de las 12, tienen para hacer el cuestionario. Es sobre el artículo que está allí, que por cierto les habla de gobernanza de datos, tanto para datos como para, ¿cómo se llama? Lo que usamos en inteligencia artificial y machine learning, todas esas cosas que tienen que ver con esa área, ¿no? Y es relativamente corto. La pregunta es como para lo que se entendió de allí de eso. No es nada de desarrollo, es selección múltiple, es sencillo, lo subo en la plataforma, está abierto y ustedes van a ver ahí de una vez la cosa. Y luego la entrega que quedamos para el 23, que es este informe. Ahí tienen las pautas del informe y entonces cualquier cosa igual pues me pueden consultar. Ustedes siguen trabajando y igualito podrán consultar conmigo. Entonces no sé si tienen alguna pregunta más o algo adicional. Para las preguntas que puedan salir a medida que profundicemos, ¿qué es mejor para usted? ¿Discord o mail o un horario fijo para que, no sé cómo? Yo tengo, el correo mío lo tienen. Yo estoy creo que en el WhatsApp de ustedes, pero de todas maneras, pues por correo si son preguntas muy específicas, y yo normalmente abro mi correo de lunes a viernes, todos los días, y también los sábados y los domingos, pero le dedico a responder y todo eso perfectamente. Entonces, cualquier cosa ustedes pueden consultar, igual yo estoy pendiente. Por ejemplo, el sábado que tienen ahí la cosa, si cualquier eventualidad, pues estaré pendiente, y tenemos el WhatsApp. El Discord yo entro, pero lo uso menos, porque entonces tengo el Discord, tengo el foro de la plataforma, tenemos el WhatsApp y tenemos el correo, entonces son bastantes cosas. No sé si ustedes usan mucho el Vale, Discord. no, por mail está perfecto. No, más que nada saber cuál es Si el no, medio que usted mira para... Está sí, bien por mail, para mí está súper bien. y si no, si cualquier cosa que varios tengan, porque el Discord, la ventaja es que le respondo a uno, y si todos los demás tienen la misma duda, pues les queda claro. Pero igual, entonces el Discord está bien pero sí es, ¿ok?
de todas maneras, para que lo tengan en cuenta, el 22 yo estoy viajando, entonces va a haber por lo menos la mañana y parte de la tarde voy a estar un poco desconectada para que lo tengan en cuenta. Pero antes de eso, estoy conectada y el 23 y eso estaré conectada. O sea, estaré pendiente, pues, cualquier cosa. Y después que terminen de entregar lo que tienen pendiente, pues también. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces un placer. Ya sabe que Gracias, profesora. estaré pendiente. Gracias a ustedes por toda su atención y dedicación. Entonces espero que les sirva esto de mucho respaldo para el manejo de datos que ahorita todo está en eso. Bueno, feliz tarde entonces, nos vemos. Un placer. Gracias. Buena semana. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien.